Anis Tanaor tiene solamente 18 años, juega en la Atalanta y el Chelsea ya se está moviendo para intentar ficharlo. Pero cuando analizas las características de este chico y después miras lo que necesita el Barcelona en defensa, aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que el Barça no esté estudiando una oportunidad como esta? Soy Santos, del culé, vamos a someter a Anaor al examen del Barça. Porque el Barcelona necesita pensar en su defensa no solamente para esta temporada, sino para los próximos años. Y si Deco está buscando un central joven sobre el que construir parte de ese futuro, este jugador merece como mínimo ser estudiado. Pero para aprobar nuestro examen tendrá que superar varias pruebas. ¿Tiene perfil Barça? ¿Encajaría en el fútbol de Hansi Flick? ¿Tiene nivel suficiente para asumir una operación importante? Y especialmente, ¿tiene sentido que un Barcelona que debe controlar muchísimo sus inversiones pague alrededor de 40 millones por un defensa de solamente 18 años? Porque ahí está la parte complicada. Pero primero conozcamos al jugador. Anis Tanaor es italiano, de origen nigeriano, zurdo, mide aproximadamente 1,84 y pertenece al Atalanta. Puede actuar como central por el lado izquierdo y también tiene experiencia jugando más abierto en defensa. Y hay algo importante para entender hasta qué punto se confiaba en su potencial desde muy temprano. La Atalanta decidió invertir fuerte cuando Anaor tenía solamente 17 años. Lo incorporó procedente del Genoa en una operación que podía acercarse a los 20 millones de euros contando variables. Repito, 17 años. La Atalanta no estaba comprando un defensa consolidado. Estaba comprando lo que creía que podía convertirse en el futuro. Y ahora, solamente un año después, aparece el Chelsea. El club inglés se está moviendo por el jugador y las cifras que aparecen alrededor de una posible operación ya superan los 40 millones de euros. Eso significa algo muy sencillo. La ventana para fichar barato a Anis Tanaor probablemente ya pasó. Pero eso no significa necesariamente que la ventana para hacer una buena operación también haya pasado. Y aquí empieza nuestro examen. Primera prueba. ¿Tiene perfil para el Barcelona? Para mí, sí. Y no simplemente porque sea joven. Anaor tiene una característica que inmediatamente llama la atención. Es zurdo. Cuando buscas un central para el lado izquierdo, tener un futbolista cuyo pie natural facilita la salida por ese sector puede ofrecer soluciones muy interesantes. Pero yo no ficharía un central solamente porque sea zurdo. Lo verdaderamente importante es lo que viene alrededor. Estamos hablando de un jugador físicamente potente, rápido para su tamaño, capaz de ocupar diferentes posiciones defensivas y con margen enorme para mejorar técnicamente. Y esto nos lleva directamente al Barcelona. Porque el Barça no necesita simplemente acumular centrales. Necesita encontrar perfiles. Jugadores que puedan convivir con una propuesta en la que el equipo quiere tener el balón, adelantar líneas y muchas veces defender lejos de su propia portería. Y aquí aparece una característica de Anaor que para mí es muchísimo más importante que sus 18 años. Su capacidad física para defender espacios. Pensemos en Hansi Flick. Cuando tu equipo adelanta la defensa, el central no solamente tiene que saber defender dentro del área. Necesita reaccionar. Necesita corregir. Necesita correr hacia atrás. Necesita enfrentarse a delanteros con metros disponibles. Y necesita tomar decisiones rápidamente porque un error puede dejar al rival prácticamente delante del portero. Por eso no todos los centrales técnicamente buenos son automáticamente buenos centrales para una defensa adelantada. Y aquí Anaor resulta especialmente interesante. Tiene físico. Tiene movilidad. Tiene juventud para desarrollar conceptos tácticos. Y además tiene algo que para mí es fundamental en un fichaje de este tipo. Todavía no sabemos dónde está su techo. Eso puede ser un riesgo. Pero también puede ser la gran oportunidad. Segunda prueba. ¿Puede encajar con Hansi Flick? Aquí la respuesta me parece incluso más interesante. Imaginemos por un momento que Anaor llega al Barcelona. No estoy diciendo que tenga que entrar mañana como titular indiscutible. Eso sería colocar una presión absurda sobre un futbolista de 18 años. La idea sería diferente. Competir. Aprender. Adaptarse. Crecer dentro de un sistema definido. Y tener un entrenador que pueda trabajar sus características. Porque Anis Tanaor no sería un fichaje solamente para resolver un partido del próximo domingo. Sería una incorporación pensando en quién puede formar parte de la defensa del Barcelona dentro de 3, 4 o 5 temporadas. Ahí está la diferencia. Muchas veces hablamos del mercado preguntándonos, ¿quién puede mejorar inmediatamente el 11? Pero existe otra pregunta igual de importante. ¿Quién puede evitar que dentro de 2 años tengamos que gastar 80 millones buscando un central?
Y posiblemente el Barcelona debería empezar a pensar de esa manera. Porque los grandes centrales jóvenes cada vez cuestan más. Y cuando llegan a la Premier League, el problema aumenta. Supongamos que el Chelsea ficha a Anaor ahora. Paga alrededor de 40 millones. El jugador se adapta. Crece. Juega 2 o 3 temporadas a buen nivel. Y con 21 años se convierte en uno de los centrales jóvenes más interesantes de Inglaterra. Entonces aparece el Barça. Nos interesa a Anis Anaor. Perfecto. Ahora son 80 millones. O 90. O simplemente el Chelsea responde que no vende. Por eso esta decisión no puede analizarse únicamente pensando en cuánto cuesta Anaor hoy. Hay que preguntarse cuánto podría costar mañana. Pero aquí aparece el gran problema. Porque estamos hablando del Barcelona. Y 40 millones de euros por una promesa de 18 años no son una decisión pequeña. Para otros clubes puede representar una apuesta. Para el Barça actual, una inversión así tiene que ser una decisión estratégica. No puedes equivocarte muchas veces cuando manejas cantidades de este tamaño. Y por eso Anaor todavía tiene que superar la parte más difícil de nuestro examen. Porque una cosa es gustarnos como futbolista. Otra es encajar con Flick. Y otra muy diferente es responder a esta pregunta. ¿Es suficientemente bueno y tiene suficiente potencial como para justificar que el Barcelona arriesgue más de 40 millones antes de saber hasta dónde puede llegar? Ahí es donde esta operación se vuelve realmente interesante. Porque existen argumentos para decir que sí, pero también hay razones importantes para tener muchísimo cuidado. Y aquí llegamos a la parte más complicada del examen de Anis Anaor. Porque hasta ahora todo parece muy bonito. 18 años. Zurdo. Potencia física. Versatilidad. Experiencia en Italia. Un perfil interesante para una defensa adelantada. Y un margen de crecimiento enorme. Pero ahora aparece la pregunta que realmente importa para el Barcelona. ¿Vale más de 40 millones de euros? Tercera prueba. ¿El precio tiene sentido para el Barça? Mi respuesta es: depende. Y sé que parece una respuesta cómoda, pero en este caso es exactamente lo que pienso. Porque pagar 40 millones por un jugador de 18 años puede convertirse en una operación extraordinaria. O en un problema enorme. No existe garantía. Anis Anaor todavía tiene muchísimo que aprender. Tiene que mejorar aspectos tácticos, ganar experiencia, demostrar regularidad y confirmar que puede mantener su nivel cuando la exigencia aumenta. Y jugar en el Barcelona significa precisamente eso. Exigencia máxima. Aquí no basta con tener condiciones. Tienes que soportar la presión. Tienes que entender un fútbol muy específico. Tienes que aprender a jugar partidos en los que tu equipo tiene muchísimo balón y de repente tienes que defender una transición con 40 metros detrás de ti. Y además tienes que convivir con algo que en Barcelona conocemos perfectamente. Si cuestan 40 millones. Te van a recordar los 40 millones cada vez que cometas un error. Por eso yo no entraría en una subasta desesperada con el Chelsea. Si la Atalanta empieza a pedir 50, 60 o cantidades todavía mayores simplemente porque existen varios interesados, yo me levantaría de la mesa. Pero si existe una posibilidad real de negociar alrededor de una cifra razonable, entonces sí. Yo estudiaría seriamente la operación. Porque también tenemos que mirar hacia dónde está yendo el mercado. Encontrar un central joven, zurdo, físicamente preparado y con potencial de élite no es sencillo. Y esperar a que ese jugador esté completamente desarrollado tiene una consecuencia. Vas a pagar muchísimo más. Ese es precisamente el dilema. El Barcelona puede intentar encontrar al central antes de que explote. O puede esperar a comprarlo cuando todo el mundo ya sabe que es extraordinario. Y sabemos cuál de las dos opciones es más cara. Pero todavía queda la última prueba. Y para mí es la que decide todo. Cuarta prueba. ¿Honest Anaor soluciona una necesidad real? Aquí es donde yo creo que Deco debería prestar atención. El Barcelona no debería fichar a Anaor porque el Chelsea lo quiere. Eso sería absurdo. Tampoco porque tenga 18 años. Ni porque esté de moda. El Barça debería estudiarlo solamente si responde a una pregunta concreta. ¿Puede convertirse en una pieza importante de la defensa que Hansi Flick necesitará durante los próximos años? Y ahí mi respuesta vuelve a ser positiva. Porque el Barcelona tiene que pensar en quién va a liderar su defensa dentro de 3 o 4 temporadas. No solamente quién juega ahora. ¿Quién será el central izquierdo? ¿Qué jugadores tendrán capacidad física para sostener una defensa adelantada? ¿Quién tendrá calidad suficiente para iniciar desde atrás? ¿Quién puede crecer dentro de este proyecto? Son preguntas que tienen que hacerse antes de que aparezca una emergencia.
Porque cuando necesitas desesperadamente un central, todo el mercado lo sabe. Y entonces empiezas a escuchar cifras absurdas. 70 millones. 80 millones. 90 millones. Por eso me parece tan interesante Anis Tanaor. No porque sea una solución desesperada. Precisamente porque todavía no lo es. Puedes intentar adelantarte. Puedes incorporarlo antes de necesitar urgentemente un futbolista de esas características. Puedes desarrollarlo. Puedes permitir que compita. Y puedes intentar convertir una apuesta de hoy en un titular del Barcelona de mañana. Eso sí sería planificación deportiva. Y ahora aparece el Chelsea otra vez. Porque tenemos que entender algo. El movimiento del Chelsea no significa que automáticamente estemos delante del próximo gran central europeo. Los clubes también se equivocan. Muchísimo. Pero cuando un equipo con enorme capacidad económica empieza a moverse por un futbolista de 18 años que la Atalanta ya había detectado antes. Como mínimo tienes que mirar. No puedes despertarte dentro de 3 temporadas y decir, ¿cómo no vimos a este chico? Lo estamos viendo ahora. La pregunta es ¿qué haces con esa información? Y yo tengo bastante clara mi posición. ¿Ha aprobado Anis Tanaor el examen del Barça? Para mí. Sí. Pero con condiciones. No pagaría cualquier cantidad. No entraría en una guerra económica con el Chelsea. No vendería la idea de que estamos fichando al nuevo mejor central del mundo. Y tampoco le exigiría ser titular inmediatamente. Eso sería completamente injusto. Pero sí preguntaría a la Atalanta. Si hablaría con su entorno. Si estudiaría las condiciones. Y si intentaría saber hasta dónde puede llegar la operación. Porque hay una diferencia enorme entre pagar mucho y pagar tarde. 40 millones hoy pueden parecer una barbaridad. Pero si Anis Tanaor termina convirtiéndose en un central de primer nivel y dentro de 3 años vale 80 millones, entonces aquella barbaridad empieza a parecer una oportunidad. Y si no evoluciona como esperamos, tendremos que aceptar que precisamente ahí estaba el riesgo. Por eso este tipo de fichajes exige muchísimo trabajo de scouting. No basta con mirar vídeos. No basta con mirar estadísticas. Tienes que conocer al futbolista. Su mentalidad. Su capacidad para aprender. Cómo responde a los errores. Cómo trabaja. Cómo entiende el juego. Porque el Barça no estaría comprando solamente al Anis Tanaor de 18 años. Estaría apostando por el Anis Tanaor de 22. Y ahí está todo. Personalmente, si Deco considera que ese potencial es real, yo prefiero que el Barcelona estudie una operación así ahora antes que verlo dentro de 2 años en Inglaterra y empezar a lamentarnos. Porque quizá entonces ya sea imposible. Y ahora quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Pagaríais alrededor de 40 millones por Anis Tanaor? ¿Creéis que tiene el perfil que necesita Hansi Flick? ¿O pensáis que, con la situación económica del Barcelona, invertir esa cantidad en un defensa de solamente 18 años sería asumir demasiado riesgo? Os leo en los comentarios porque quiero saber de qué lado estáis. Yo lo tengo claro. No ficharlo porque el Chelsea lo quiere. Ficharlo solamente si el Barça está convencido de que puede ser uno de sus centrales durante muchos años. Porque el verdadero mercado inteligente no consiste en perseguir al jugador cuando ya vale 80 millones. Consiste en detectarlo. Antes de que todos sepan lo bueno que puede llegar a ser. Y ahora haz clic en la noticia que aparece en pantalla, porque seguimos hablando de los movimientos que pueden cambiar el futuro del Barcelona.